Papeles, Alfonso Prat-Gay sigue siendo el ministro de Hacienda y Finanzas hasta el momento. Ya está ido, por cierto, pero bueno, hoy dio su última conferencia de prensa, Mariana. Sí, un hecho raro para la política argentina porque lo hizo desde el microcine del Ministerio de Economía, el mismo lugar donde se dan todas las noticias económicas en el país. Ahí mismo se sentó el ministro saliente, Alfonso Prat-Gay. Sigue en funciones hasta el viernes. Que sigue en funciones, en principio, hasta que se publique el decreto de nombramiento de los nuevos ministros en el boletín oficial, porque la jura se posterga hasta que vuelva el presidente Mauricio Macri de sus vacaciones, posiblemente sea recién el 8 de enero. Pero lo cierto es que una vez que se publica ya está, y lo que anticipó es que mañana va a recibir a quien es su sucesor, a Nicolás Dujovne, ahí mismo en el despacho del Ministerio de Economía. Bueno, llamado hasta ahora Ministerio de Economía porque ahora es Ministerio de Haciendas, y por otro lado quedó el Ministerio de Finanzas, donde va Luis Caputo, que era un colaborador muy cercano del ministro Prat-Gay. Una salida elegante, un caballero, si se quiere, a la hora de presentar cómo fue la renuncia. Dejó sí dudas respecto de si lo echaron o él renunció, ¿no? Ahí hay una tirantez todavía. Marcos Peña fue muy claro, digamos. Está bien, ejerce el poder y dice el presidente le pidió la renuncia. Exactamente, pero bueno, él deja trascender que no se trata de pedir renuncias o de renunciar, sino que fue una cuestión acordada, de alguna manera hace eso, pero el dato político más importante de la conferencia de prensa que dio tiene que ver con que no se va del espacio de Cambiemos, exactamente, que sigue ahí en ese proyecto político, y uno podía pensar que, claro, es una figura atractiva para el resto de los partidos, no para el kirchnerismo, porque ahí no hay retorno, pero sí, por ejemplo, para el Frente Renovador. Digo, es una persona de muy alto perfil que se está yendo de un gobierno y siempre es más atractivo, ¿no? La crítica. Una embajada, ¿no? Le ofrecieron una embajada en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos igual está Martín Lustó todavía, pero es posible también que sea uno de los próximos cambios, porque él quiere trabajar acá en la política en la ciudad, y el año que viene hay elecciones, hay que ver qué termina definiendo, pero por ahora, por cuestiones personales y familiares, dice que no quiere irse, pero que se va a tomar unos días para ver. Explicó muy bien ayer el jefe de gabinete, no hay que agregar nada más. Había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo, y desde ese lugar es que yo doy el paso al costado, y mi salida está interpretada desde ese lugar y no desde un lugar de discusión o de dudas o de diferencias respecto del rumbo al que estamos yendo. La foto del presidente con su ministro saliente almorzando en un momento de distensión en el sur, no es la foto de un renunciante ni de un renunciado, es la foto de dos personas que intentan encontrar cuál es el mejor espacio hacia adelante. Bien, además de llevar adelante la negociación con los holdout, que terminó por éxito para lo que considera el gobierno, también su caballito o su carta de presentación es el blanqueo, con una cifra que llama la atención, ¿no? El blanqueo de capitales, sí, que cerró la segunda etapa, todavía falta una tercera. En la presentación de Prat-Gay estuvo con el titular de la AFIP, con Alberto Abad, que también es artífice de esta medida, y de alguna manera lo que dijo Prat-Gay es: cerró su año con la frase misión cumplida, en función de que le permitió el mismo gobierno que el día anterior lo había echado dar los datos para cerrar justamente con un éxito, según la calificación que dio el saliente ministro de lo que había sido esa política. En total, hasta ahora, el gobierno lleva recaudado, es decir, lo que pagaron aquellos que no tenían declarados sus bienes, sean activos en el exterior de manera física o inmuebles, o dinero en efectivo. Bueno, el Estado recaudaba a partir de una multa. Bueno, eso resultó en 82.000 millones de pesos. A eso hay que sumarle otros 500 millones de dólares en bonos que se podían suscribir a cambio de no pagar la multa. Había un bono que era más atractivo, que era a 7 años. Era una incluso de las críticas que hacía Dujovne, ¿no? Que ese bono no había terminado de convencer a los inversores, y que en total lo que se declaró fueron 90.000 millones de dólares. Pero esto no es lo que recibe el Estado. Lo que recibe el Estado son estos 82.000 millones, pero de pesos. Lo que dijo el ministro es, bueno,
Con esto nos alcanza para cerrar la pauta de déficit fiscal, de reducción del déficit a 4,8 que se había planteado el gobierno al iniciar la gestión. Pero si se le saca el blanqueo, que es algo circunstancial, bueno, el déficit, que es lo que están criticando varios economistas, no ha bajado, sino todo lo contrario, ha subido, porque según el ministro, esta cifra del blanqueo representa el 1% del Producto Bruto Interno. Así lo decía Prat-Gay. Hasta ayer a las 18 horas, según la información que recabó acá el recaudador, al que todos le tenemos mucho miedo, alcanzó los 90.000 millones de dólares de activos declarados. 1.333.000 millones de pesos de argentinos que decidieron acogerse a este programa y participar de esta iniciativa de sinceramiento fiscal. Podemos adelantarnos y decir que estamos muy cómodos en la tranquilidad de que efectivamente vamos a cumplir también con esa meta y vamos a llegar al 4,8% de déficit fiscal este año, que es alto, que hay que ir bajándolo, gradualmente, pero la manera de recuperar credibilidad es imponer una meta que logramos cumplir. Queda todo listo para que el próximo equipo que tome la posta continúe en ese sendero, que no es el sendero de un equipo u otro equipo económico, sino que es la estrategia económica de un gobierno y la visión política del presidente Macri. Allí estaba su última conferencia de Prat-Gay. Primer cambio de ministro, primera renuncia o primer alejamiento ordenado por el presidente. ¿Se vienen otros? Se vienen otros, por lo menos reestructuración de varias áreas, secretarías que podrían fusionarse, y el nombre más apuntado por estas horas, aunque todavía no se anunció oficialmente, es el de Daniel Chahín, que es el secretario de Obras Públicas, que depende del ministro del Interior y Obras Públicas también, Rogelio Frigerio. Es un hombre extraño en este punto, si efectivamente se termina yendo, porque es un hombre del riñón, del PRO. Fue ministro de Desarrollo Urbano durante los 8 años de Mauricio Macri como jefe de gobierno. O sea, nunca tuvo Macri ninguna queja respecto de él, que lo nombró para el primer periodo de gestión y le renovó la confianza para el segundo mandato en la ciudad de Buenos Aires. Así que ahí hay un poco de ruido político respecto de la relación con Frigerio. Y de lo que se habla también es de fusionar justamente varios organismos con los 23 ministerios que hay hoy, más toda la estructura y organigrama de las secretarías para abajo, las subsecretarías, las direcciones. Se ha terminado de generar todo lo contrario de lo que el propio gobierno pregonaba en los primeros días de gestión, que era una reducción justamente de la estructura del Estado y los cargos que eso conlleva. Con lo cual, en el Ministerio del Interior lo que dicen es que están trabajando Frigerio y el presidente en una reestructuración. Todavía no dan nombres. Cerca de Chahín, lo que estaban diciendo hasta hace unas horas era que no se iba, o que por lo menos no tenían esa información, y ratificaron que mañana está yendo con el ministro Frigerio a Salta y a Santiago del Estero a inaugurar obras. Puede ser que sea un juego de ensayo y error, a ver qué pasa, lo tiramos y vemos. Pero lo cierto es que sí, quien se va es Pedro Lacoste, que era una suerte de virtual viceministro de Prat-Gay en Economía. Eso lo confirmó hoy en la conferencia de prensa. Y la otra duda es qué pasa con Marconato, que era un hombre que venía del peronismo, del kirchnerismo, y que entabló una buena relación con Prat-Gay desde la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Uno era presidente, el otro vice, viene de otro palo que nada que ver, y ahí hay bastante recelo del mundo pro. Hoy estuvo en la conferencia, Prat-Gay no dijo nada de él, pero por lo pronto mañana hay una reunión con Nicolás Dujovne para definir un poco el equipo, quiénes siguen y quiénes no. Gracias, Mariana. Marisa.